Turcafé es auspiciado por... El mundo nos dio una lección de humildad. Nos demostró que nada es más importante que una caricia, que estar cerca de los que queremos, que un apretón de manos vale más que 1000 palabras. Vivir esto nos hizo más fuertes para levantarnos, regalarnos apretones de manos llenos de ilusión y caricias que duren para siempre. No permitamos que nada nos vuelva a separar. Sani, más unidos que nunca. Hola a todos, bienvenidos a Turcafé. Hoy, hace poco le estaba diciendo a mi invitado, es la primera vez que te entrevisto y tengo 7 años Turcafé y no sé por qué es la primera vez que nos sentamos a conversar. Pero estoy con el gobernador del Guayas, el señor Pablo Arosemena. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. La verdad que muy contento de estar aquí contigo. No, pues el gusto es mío. Cuéntame, Pablo, conversábamos antes de iniciar la entrevista, llegaste a la gobernación y fue un estallido, casi lo que has tenido que vivir. Mi primera pregunta va más o menos hacia, ¿te imaginaste que iba a ser así desde el primer día? Mira, cuando uno entra a una casa que está en llamas, uno entra con el afán de ir a salvar a alguien y salir lo antes posible. No lo haces pensando, bueno, ¿y qué pasa si entro y me quemo? ¿Qué pasa si entro y no puedo salir? ¿Qué pasa si mientras estoy adentro los que están afuera tienen una opinión distinta? Entonces, lo que te digo es que sí, el presidente me pidió el apoyo, la responsabilidad es grande, pero también es muy grande el amor que uno tiene que sentir, en este caso, por el trabajo y por aportar a la provincia y a la ciudad. Tengo 42 años de edad, nunca había trabajado en el servicio público, es la primera vez. Hace 20 años había estudiado, me había preparado en política, pero nunca había hecho lo que ahora estoy haciendo. Y así que ¿te viste contento. En algún momento en un espacio público como la gobernación del Guayas, en una de las provincias más violentas, con unos índices de inseguridad altísimos y bueno, y con una crisis carcelaria que ya la sabemos? Sí, tú sabes que desde hace muchos años siempre han habido propuestas para involucrarme en la política y nunca las había aceptado, porque, digamos, el presidente de la República es una persona que yo lo admiro y para mí es como un mentor en la vida. Entonces, poder representarlo a él en la provincia es el honor más grande que yo he tenido a mis 42 años. Pero habían propuestas de antes, de asamblea, este tipo de cosas que a mí nunca me han interesado y que puedo decir, de esa agua no beberé. Pero manejar la provincia desde la gobernación, desde Guayaquil, es algo que me entusiasma muchísimo, que me genera un sentimiento de responsabilidad muy grande y también un sentido de urgencia, porque yo toda la vida he estado en el sector privado o en el sector gremial y siempre he pensado que las cosas se deben hacer para antes de ayer. Así que he entrado a esta responsabilidad muy grande. Cuento con el respaldo de la ciudadanía, del presidente y con muchas ganas de hacer las cosas bien y que cuando el presidente estime que ya cumplí mi misión, pues la gente diga, aquí dejaron huella. Pasó por aquí una gobernación que dejó huella y marcó un antes y un después. En el tiempo que has estado, si fueses doctor, ¿cuál sería el diagnóstico que le haces a la provincia? Mira, el presidente definió las prioridades muy bien para la provincia en función del diagnóstico. Seguridad, seguridad y seguridad. Seguridad no lo es todo, pero carecemos ahorita de seguridad. Claro, y por eso es que es la prioridad. Seguridad no lo es todo, pero sin seguridad no puede haber nada. O sea, hay otros temas también que trabajamos como gobernación que tienen que ver con la reactivación, con la vacunación justamente, ¿no? Aquí vale la pena decir que el gobierno logró en vacunación algo que la gente, propios extraños, pensaban que era imposible. 9 millones de personas en los 100 primeros días, al día de hoy más de 10 millones de personas y de aquí a diciembre, que estamos de la ceja al ojo, Ecuador va a ser el primer país de Latinoamérica en haber vacunado a su población, a mayor cantidad de personas, 85% de la población. Entonces, esto es extraordinario y hay que decirlo porque se decía hace poco que era imposible y lo mismo con la seguridad, se dice que es imposible, yo digo, luchar contra el narcotráfico es durísimo, no es fácil, pero tampoco es imposible. Se lo puede hacer, lo tenemos que hacer. El presidente lo ha dicho, esto no se va a resolver en el estado de excepción, no se va a resolver ni siquiera en el tiempo del gobierno. Esto puede tomar 10 o 14 años, porque es un enemigo con unas garras como no las hemos visto antes. Yo he dicho, esto se parece al inicio de Colombia en los años 80. Estamos a tiempo de intervenir y evitar que eso suceda. Pero una cosa es el narcotráfico, que sabemos que existe una problemática. Sí. Otra cosa es la delincuencia común. Sí. Mientras tanto, en ese periodo de tiempo, ¿qué se hace? Mira, hoy estamos con el estado de excepción y eso es lo urgente y lo inmediato. Eso permite tener en la calle no solo a la Policía Nacional, sino también a las Fuerzas Armadas. Demos unos cuantos números. Ecuador tiene 17 millones de personas. No hay 17 millones de policías. Hay 50.000 policías para 17 millones de ecuatorianos. Esas son
los recursos con los cuales contamos para poder trabajar. En el Gran Guayaquil, más de 3 millones de habitantes, en la provincia del Guayas, como 4 millones de habitantes, digamos, y contamos con unos 6.500 policías, con esos que tenemos que trabajar. El estado de excepción permite que las Fuerzas Armadas puedan también sumar sus números y poder tener más gente, más fuerzas del orden en la calle. Eso es lo principal y eso es lo importante. Ahora, el estado de excepción no es permanente, dura un tiempo. Entonces ahí se puede hacer cosas que de otra forma no se pudieran hacer. Por ejemplo, el presidente creó la Unidad de Defensa Legal de la Fuerza Pública. Todo el mundo sabe que los efectivos de la policía y Fuerzas Armadas no se sienten debidamente respaldados por la legalidad. Dicho de manera sencilla, la legislación de la época anterior, de los gobiernos anteriores, no intimida al delincuente, intimida a la policía. Es una legislación blandengue. De alguna manera es una legislación que le dio luz verde al narcotráfico y a la delincuencia y al crimen organizado. Entonces, con la creación de esta unidad de defensa legal de la fuerza pública, el presidente resuelve algo en lo inmediato. Le dice a la policía y a las Fuerzas Armadas, actúen, intervengan, que yo los voy a respaldar y les voy a dar el debido respaldo para, en el caso que fueran injustamente procesados, poder darles ese respaldo. En paralelo va un proyecto de ley, pero eso va a tomar otro tiempo y eso ya no es lo urgente. Lo urgente es lo que se está haciendo ahorita. Son más de 16.000 operativos que se han hecho en el estado de excepción, más de 600 personas detenidas, cantidades ingentes de armas incautadas, armas, digamos, pistolas, armas blancas, vehículos retenidos. Existe una percepción también, voy a hablar de manera personal, porque seguramente mucha gente lo puede sentir o puede pensar lo mismo que yo, pero cuando vamos, o yo vengo acá a mi trabajo, luego me dirijo en la casa, o salgo en la noche, o estoy por el centro, etcétera. Tal vez hay ciertos lugares del centro que sí tienen más policías, pero realmente hay muchos sectores, y yo he leído mucha gente, tal vez en las redes sociales, que dicen que no ven policías, que no ven a los militares, que vemos que hay robos. Sabemos que hay robos todos los días, pero ya siento de que nos estamos acostumbrando a normalizar este estado y me asusta como ciudadana pensar de que puedo vivir en una ciudad donde ya está normalizado el hecho de que te pueden robar todos los días. Mira, yo te diría lo siguiente. Lo primero, reforzar esos números que decíamos hace un instante. 17 millones de ecuatorianos, 50.000 policías. Pero por algo están las Fuerzas Armadas en la calle. Claro, hoy en el estado de excepción. Que dicho sea de paso, la Corte Constitucional resolvió en un documento hace unos pocos días que las Fuerzas Armadas no puedan estar dentro de la cárcel, que es justamente donde se las necesita para poder controlar lo que sucede en la cárcel. Hoy las Fuerzas Armadas ya no están dentro de la cárcel, están fuera de la cárcel, están en el perímetro externo. Eso es un problema, lo cual nos lleva al punto de la policía no lo puede resolver solo, el tema de la delincuencia, el narcotráfico. También se necesita el sistema de justicia, o sea, sirve de poco que la policía actúe, agarre a alguien si luego en 24 horas está fuera. Entonces, este es un trabajo que tiene que ser mancomunado. Hay que cerrar el círculo. Es policía, fiscalía, los juzgados, digamos, y la ciudadanía presionando y estando ojo al Cristo. Pero sobre lo que tú decías de esta percepción de inseguridad, yo te diría dos cosas. Si hay un dato que sea más que duplicado, es el dato de muertes violentas. Me refiero a lo que va del 2021 en relación al 2019 para hacer una comparación justa. Comparar con el 2020 no sería muy correcto, porque el 2020 estoy guardado. Sí. Correcto. Entonces, 2021 versus 2019, las muertes violentas se han más que duplicado, se han multiplicado por 2.5. Ahora, esas muertes violentas, asesinatos, homicidios, principalmente sicariatos, y la policía y la fiscalía han determinado que más del 90% de las muertes violentas en el Ecuador, en el Guayas y en Guayaquil, están vinculadas directa o indirectamente al narcotráfico, a la droga. Es decir, matan a alguien y no le roban. Simplemente es una cuestión transaccional, un ajuste de cuentas. Entonces, ¿qué quiero decir? Que este es un problema como el Ecuador no lo había visto en estas dimensiones antes. Los números han más que duplicado de un momento a otro esta violencia vinculada al narcotráfico. Ese es un elemento a tener en cuenta. Pero lo otro, y esto te va a llamar la atención a ti y a las personas que nos ven, si yo les pregunto a los televidentes, ¿cuándo han habido más robos o más sensación de que nos están robando? Ahora, en lo que va de este año, el 2021, o si comparamos el mismo periodo de tiempo versus 2019 versus 2018, yo creo que la gente diría ahora, nunca más que ahora. Sin embargo, los datos de Fiscalía y Policía es que en el 2021, robos de personas, robos a casas, robos de negocios, robos a partes de vehículos, robos en carreteras. Todas esas categorías de robo en el 2021 son menos que en el 2019 y el 2018. Entonces,
hay algo más que está pasando. Sí, pero me parece también de que es una forma de normalizar también de que se están matando entre ellos, porque es lo que las autoridades o la policía, cuando tú vas y les preguntas, siempre nos dicen, no, es que es un ajuste de cuentas, se matan entre ellos. Lo mismo que está pasando en la cárcel, en la penitenciaría electoral, que no se logra controlar tampoco. ¿Qué se necesita? También... Y para que juntemos sí. Y también me dices, claro, hay 50.000 policías para 17 millones de habitantes, pero en la mayor parte del mundo hay menos policías que población. Pero sin embargo, en otros países del mundo no está pasando lo que está pasando, sobre todo en Guayaquil, y creo que Quito, bueno, Manabí también está muy peligroso. Algo más hay que hacer. Sí, ahora, para saber bien qué es lo que hay que hacer, para saber hacia dónde vamos hay que saber de dónde venimos. Entonces, hay que hacer muy bien ese diagnóstico. Entonces, demos 3 evidencias claras de por qué estamos como estamos en el tema de inseguridad. Historia larga, corta. Hace 12 años, un poco más, el gobierno de aquel entonces definió que una base militar con cooperación internacional, concretamente de los norteamericanos, que tenía un solo objetivo, combatir contra el narcotráfico, tenía que irse del país. Versus Colombia, que tiene 3 bases de manta, digamos, 3 bases militares norteamericanas en territorio colombiano para luchar contra el narcotráfico. Mientras ellos tienen 3, Ecuador pasó de tener 1 a tener 0. Cortesía del socialismo del siglo XXI, porque esa era la visión para ganar soberanía. No ganamos nada de soberanía, perdimos contra el narcotráfico. Primera evidencia lejana. Me voy acercando un poco más. 6, 8 años después, los radares, que tienen la única misión de ser infraestructura de seguridad para detectar narcoavionetas y derribarlas de ser el caso, si no aterrizan, fueron desmontados de forma deliberada, concretamente en Montecristi y en Santa Elena. ¿Qué hace el gobierno? Ahora viene y los pone, ya lo pusimos en Montecristi. La acción genera reacción. Le estamos golpeando a los narcodelincuentes donde más les duele, en el bolsillo. Esta gente no tiene alma, lo que tienen es bolsillo, el bolsillo lo tienen en el corazón. Y les estamos dando ahí porque tenían antes pista libre para el narcotráfico, ahora tienen un radar que los puede hasta derribar. Y si es evidente lo que acabas de afirmar, sin embargo, una vez que se asume el gobierno, ya se sabían que venían esos problemas. Porque estos problemas que desde hace 12 años que las leyes han permitido este libre tránsito, digamos así, Sí. eso ya se sabía una vez que se asumió el gobierno y se ganó la elección. ¿No había un plan o esto es parte del plan o esto es parte de lo que ya se sabía que iba a suceder? Parte del plan. 24 de mayo, 9 de la noche, el presidente tuvo la reunión con el COSEPE, que es el Consejo de Seguridad, que en lo que va de este gobierno, en 4 o 5 meses, el presidente se ha reunido más veces que el gobierno anterior en 4 años, lo cual te da una pauta de lo importante que es para el presidente. Y ahí es donde el presidente define que se tienen que poner los radares, que no los venden en la tienda de la esquina y que mandar a fabricarlos, etc. Y otro ejemplo, para tocar el tema que mencionabas tú, el tema de las cárceles. Pongamos las cosas en perspectiva. Cuando hablamos de las cárceles en Guayaquil, del sistema carcelario, estamos hablando de 4 o 5 cárceles que funcionan alrededor de 34 hectáreas. Lo que la gente tiene en su cabeza como la penitenciaría litoral, que es una de las 4 o 5 que están ahí. La penitenciaría litoral tiene 8.000, 8.500 presos. Ya no me gusta decirle a mí PPL, personas privadas de libertad, porque creo que también eso es una forma de que el lenguaje va escondiendo lo que verdaderamente hay que decir. Personas que están presas, 8.500. Divididos en 12 pabellones de 600, 700 personas. Perfecto. ¿Cuántas personas cuidan a esos 8.500 angelitos? El 1%, menos del 1%, 80 guías penitenciarios. Dicho sea de paso, estos guías penitenciarios trabajan en el SNAI. El SNAI no depende del Ministerio del Gobierno, el SNAI no depende del Sistema de Justicia, el SNAI no depende de la policía. El SNAI es un ente, así como los bomberos, que es aparte. El SNAI es un ente aparte que tiene su directorio junto con la Secretaría Técnica de Derechos Humanos y reportan hacia arriba. Ese SNAI tienen guías penitenciarios, son menos del 1%, o sea que 80... Pero que es evidente que no han podido controlar la situación, que no tienen los recursos ni nada. Entonces, la legalidad heredada del pasado te deja a un 1% de guías penitenciarios para controlar a 8.000 personas. Pero ¿cuál es el problema? Que por la misma legalidad blandengue del correísmo, esos 80 guías penitenciarios no están armados, no pueden tener armas. El amor y yo no nos llevamos muy bien. Ay, pero yo sigo creyendo en él y en el matrimonio. Por eso soy wedding planner. Amo ver a las novias felices. ¿Quieres ver cómo me gano una buena comisión? Nos vemos en el Park Fest. Mujer tenías que ser. Mujer tenías que ser. Viernes 12 de noviembre a las 20 horas. Park Fest en el Parque Histórico. Ya a la venta en Ticket Show.
mundo nos dio una lección de humildad. Nos demostró que nada es más importante que una caricia, que estar cerca de los que queremos, que un apretón de manos vale más que 1000 palabras. Vivir esto nos hizo más fuertes, para levantarnos, regalarnos apretones de manos llenos de ilusión y caricias que duren para siempre. No permitamos que nada nos vuelva a separar. Sani, más unidos que nunca. Mal, muy mal. Quiero sopita. Es nada más un dolor de barriga, Fernando. Eres un flojo, un dolorcito y te quejas. Bendito Matrimonio. Todos los miércoles a las 7 de la noche por Tía TV. Lo que sí creo que, y me imagino que para ti también debe ser una prioridad es, claro, heredado del correísmo y luego heredado del morenismo, y no me gustaría que en 8 años más diga heredado de los gobiernos que nunca se pudieron hacer nada. ¿Qué se está haciendo para dotar a la gente del SNAI para poder tener más recursos, aumentar a los guías penitenciarios? Porque es evidente que no se ha podido controlar. En el feriado murieron 3 personas más. Entonces, solamente para verlo en perspectiva, tienes estos 8.000, 8.500, controlados por 80 sin armas por las leyes del correísmo. El presidente declara el estado primero de emergencia carcelaria, antes el de excepción, para que intervengan las Fuerzas Armadas. A los pocos días la Corte Constitucional dice, no, las Fuerzas Armadas no pueden estar dentro, tienen que estar afuera de la cárcel. Entonces, ¿qué tenemos? Guías penitenciarios, que son menos del 1% de las personas que tienen que controlar, sin armas. Fuerzas Armadas que por Corte Constitucional tienen que estar fuera de la cárcel. Entonces, ¿qué te queda? Lo único que nos queda es la Policía Nacional. Pero pensemos que por cada policía que mandamos a controlar la cárcel, es un policía menos en la calle. Porque no hay más, digamos. Estos 2 huecos es un corcho, tapas uno, se destapa el otro. Entonces, pero es lo único que te queda. Entonces tenemos a la policía ahí para intervenir. Y se interviene usando la fuerza de forma progresiva. La gente se pasa fantasías y dice, ¿pero y por qué? La gente cree que gritando, poniéndose bravo, quién es más macho, entren a disparar. Vayan a preguntarle a cualquier policía en el Ecuador si él siente que tiene igualdad de derechos con respecto a un delincuente o a un preso. ¿Y sabe lo que le va a decir el policía? Que los policías sienten que tienen menos derechos que los presos y que los delincuentes, porque esa es la legislación blandengue pro-delincuente que nos dejó el correísmo. Esa es la verdad. Y con eso uno tiene que organizarse y nos toca trabajar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es fácil, es duro, pero tampoco es imposible. Entonces, hay que hacer cosas urgentes dentro de los recursos que se tienen. Entonces, lo que tú preguntabas, ¿cómo fortalecer al SNAI? El presidente de la República, desde esos primeros días, del 24 de mayo, 9 de la noche, que definió los radares para Montecristi y Santa Elena, también definió, en este caso le encargó a Fausto Cobo, que era la cabeza del SNAI de ese entonces, que trabaje en un plan de acción para fortalecer la seguridad carcelaria. Y se destinaron 85 millones de dólares para tener infraestructura en las cárceles donde nunca antes ha habido. Y antes de diciembre del 2021, por primera vez en la historia carcelaria del Ecuador, de Guayas y de Guayaquil, la penitenciaría del litoral va a tener lo que siempre debió haber tenido, que es un escáner de carga. ¿Qué es un escáner de carga? Es un inmenso detector de metales para evitar que te metan los goles, en este caso que te metan las armas. Eso por primera vez, o sea, imagínate, durante 14 años los gobiernos anteriores nunca hubo. Entonces lo que tú me preguntabas, ¿y cómo hacemos para no seguir pasando la pelota? Bueno, este es el parteaguas. Ahora va a haber un escáner de carga que lo que impide es que te pase un camión llevando alimentos o cualquier cosa y que realmente estén llevando no alimentos, sino armamento. ¿Y se ha pensado sentarse a conversar con los líderes de las bandas para que baje la violencia? La pacificación. Ajá. Digamos que un camino que es el camino que la gente tiene a veces fantasías, digo, al menos ciertos sectores en redes sociales que creen que aquí es un tema de un vaquero, de John Wayne, y entrar a matar. Eso no existe, nadie lo va a hacer, eso no funciona. Nadie va a violar derechos humanos para pacificar las cosas, eso no existe, esa opción. El otro camino es transar con las mafias como lo hicieron antes y pactar y mirar para el otro lado y te saco los radares y miro para otro lado y tú haz lo tuyo y bájame la espuma. Eso tampoco existe. Aquí el gobierno liderado por Guillermo Lasso y los que lo acompañamos a Guillermo, eso no lo vamos a hacer. Entonces queda un tercer camino que va en la línea de lo que tú planteas, combinando fortalecerla, o sea, poner los radares, poner los escáneres de carga, o sea, hacer estas cosas concretas dentro de lo que puedes hacer y trabajar probablemente con la curia,
para irlos pacificando. Más que una pacificación entre ellos y el Estado, es una pacificación entre ellos mismos, porque recordemos que son bandas que no merecen ni que se repitan, no le vamos a hacer marketing gratis a ellos, pero son bandas narcodelictivas que entre ellos se están matando, ¿no? Entonces la gente dice, oiga, pero ellos quieren la paz. Bueno, si quieren la paz, pues, que hagan la paz, digamos, ¿no? Evidentemente habrá que ayudarlos a que hagan la paz, pero lo que está claro es que ahí se están matando por una lucha de dominación del poder, no solamente del espacio físico dentro de la cárcel, sino por lo que sucede afuera, porque de alguna manera ellos tienen divididos los territorios para el tráfico de drogas. Hace poco hablábamos cuando coincidíamos en que es un trabajo, digamos, grupal, ¿no? Solamente está el Poder Judicial, está la policía, está el Poder Ejecutivo, que se tiene que trabajar en conjunto, sin interferir el uno con el otro para poder lograr las cosas. Pero una de las cosas que yo siempre he sostenido es que uno de los más grandes problemas que tenemos es la corrupción del Poder Judicial, ¿no? Donde el Ejecutivo realmente no debería y no puede meter la mano. Sin embargo, puede llamar la atención, puede alzar la voz, puede demandar algún cambio. El presidente, en este caso, representado por ti en la provincia, ¿son conscientes de que existe a veces abuso de ciertos miembros del Poder Judicial? Sí. Dicho en positivo, hay que trabajar de forma coordinada dentro de esta separación de poderes, dentro del ordenamiento jurídico, trabajar en equipo y hacer notar dónde hay falencias. Entonces, en concreto, hemos tenido múltiples, casi que semanales, reuniones de trabajo, mesas de justicia, donde están presentes el presidente de la Corte Provincial del Guayas, digamos, la presidenta o la directora distrital de la Fiscalía, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María Josefa Coronel, digamos, la Defensoría Pública, o sea, articulado todas las áreas de justicia. Invitamos a policía y a Fuerzas Armadas y son mesas de trabajo muy bien, con una agenda de trabajo muy clara donde hablamos de casos y hablamos de cómo ir desenredando estos problemas, ¿no? Porque normalmente sucede que dice el policía lo agarró, pero el juez lo dejó ir. Pero el juez dice, no, lo que pasa es que el fiscal no hizo bien su parte. Entonces el fiscal dice, no, lo que pasa es que el policía no hizo bien el parte. Entonces, es como que eso es lo que en realidad pasa y es una pelotita y al final nadie se hace responsable. Claro, entonces ahí el espacio que a mí sí me consta que generamos como gobernación es a puerta cerrada encontremos soluciones. Entonces, por ejemplo, en lo que acabo de mencionar, si hay un problema de llenar los partes debidamente, que no es que hay que ser Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa para hacer un parte policial, pero tampoco es así nomás, digamos. Y si un parte está mal hecho, el fiscal no puede actuar. Así de sencillo. Entonces, que muchas veces esos partes están mal hechos a propósito. Bueno, ya digamos que ese ya es otro nivel de problema. Pero primero quedémonos en el nivel de problema que el parte está mal escrito porque no hay el expertise para poder escribirlo bien, para poder redactar el suceso como debe ser. Quedémonos en ese punto. Entonces, pues, demos solución. La solución obvia, la capacitación, soluciones. Vamos dando ciertas soluciones. Acá no las voy a andar diciendo porque ya son parte de las tácticas que son mejor que estén reservadas, pero vamos identificando las mejores prácticas internacionales, porque al final no es un tema de inventarse nada, sino ver, oye, ¿qué hacen en Perú, qué hacen en Colombia, qué han hecho en Argentina, qué han hecho en México? Imitar lo bueno, pues. Correcto, así como copiemos estas buenas prácticas para tener buenos partes policiales, para que la Fiscalía pueda hacer su trabajo y ahora hagámosle seguimiento ahí para ver que esto pase a los jueces y luego hagámosle seguimiento a los jueces para estar vigilantes. Y en todo este circuito, la ciudadanía también juega un rol, no solamente organizada a través de ONG, sino yo siempre hablo con la gente y le digo, todos los días visito barrios. Yo le digo a la gente, la solución del Ecuador no son 17 millones de policías, porque eso ya sería el comunismo, digamos, un policía por cada casa. La solución es que también la gente se involucre, que los barrios se involucren. En el tema de seguridad ciudadana, esto me lo decía alguien en un barrio en el Batallón del Suburbio, versión una frase extraordinaria, era más o menos así. Me decía, mire, cuando viene un ladrón y somos 10 del barrio y entre los 10 estamos peleados, no nos hablamos, no nos coordinamos entre nosotros, ese uno, decía este señor, nos deja pelados a todos. Pero si vienen 10 ladrones y se encuentran con que nosotros en el barrio estamos unidos y tenemos los servicios que la policía te da, que el chat comunitario, que el botón de pánico, que hasta estar con el palo de escoba, digamos, esos ladrones ven, ahí y se van para otro lado. Entonces, en última instancia pero es importante... Pero es delincuencia común. Sí, la delincuencia común que es la que afecta, digamos, el barrio. De hecho, en delincuencia, esto te va a parecer interesante.
en redes sociales. Esto yo lo llamo el capítulo de la desconexión que hay en cierta parte de redes sociales con el mundo real. En redes sociales me ha pasado... Pero es que las redes sociales ¡Qué bestia! es así, es un 2% y Twitter peor. Pero ahí sí cada vez más desconectado. Pero claro, o sea, la realidad es otra cosa. Oye, te cuento algo. El gobierno inaugura, este es un ejemplo real, ¿no? Inaugura un poste de luz en alguna parte del Ecuador. Y gente de redes sociales, pero no trolls, sino gente con nombre y apellido, digamos, gente... pero obviamente que están identificados a una línea política que busca la desestabilización del Estado de Derecho, se burlan y dicen, antes inaugurábamos grandes carreteras y ahora inauguran un poste de luz. El chiste. Yo digo, no se dan cuenta que cuando uno va a los barrios, y tal vez si yo no hubiera a los barrios no lo supiera, pero yendo a los barrios lo sé, y tú le preguntas a la gente, ¿qué es lo principal que tú necesitas para tener más seguridad? Lo primero que la gente te dice es, gobernador, por favor, cámbiame ese foco, póngame un poste de luz, necesitamos más luminarias. La luz es sinónimo de seguridad. La luz es sinónimo de seguridad. Ese es un buen eslogan. Eso es lo principal que la gente te dice y de alguna manera es uno de los focos de acción donde estamos trabajando. Luz para tu seguridad le llamamos y estamos con ese caballito de batalla porque es algo inmediato en 24 o 48 horas donde había oscuridad, ahora hay luz. Pablo, tengo que hacerte esa pregunta porque también mucha gente, desde que tu nombre empezó a sonar para la gobernación del Guayas, hubo un sector importante del país y la provincia que decía, no, es que se quiere lanzar para alcalde. Entonces va a la gobernación para luego saltar a la alcaldía. Sabemos que tu afinidad con la política no va a terminar en la gobernación. ¿Tienes miras hacia la alcaldía? Porque me dijiste hace un momento que la asamblea no te interesa. A ver, yo quiero estar donde pueda ser útil y hoy el presidente me ha convocado a este rol, que es un desafío bien grande y que tengo, digamos, todas las ganas de hacer un gran trabajo dentro de las competencias, ¿no? La gente a veces me habla de las cárceles no dependen del Ministerio de Gobierno, no dependen de la gobernación, pero yo soy de la escuela de hacer más de lo que se espera de mí, no solo lo que se espera de mí. No me voy a dedicar solamente a repartir víveres o a clausurar burdeles, ¿no? Que es lo que a veces alguien puede pensar que debe hacer un gobernador. No, aparte que es lo que nosotros también necesitamos de las autoridades, Correcto. que hablen, que nos den soluciones, porque muchas veces se llama al señor de las SNAI y no contesta. Correcto, entonces remangarse las mangas y ponerse a ayudar y digamos, con la escuela, yo soy de la escuela del presidente de la República de hacer lo que se espera y sobregirarte, o sea, y dar de más. Entonces, en esa línea, yo estoy trabajando en eso. Y eso toma bastante tiempo, son 16 horas al día, son... Esa es la respuesta política. 6-7 días a la semana. La respuesta política. Sí, ahora... la verdad. Y la verdad, yo tengo 4 hijos, pequeños, gorditos, que necesitan que su papá regrese a trabajar, que siga produciendo su papá para que ellos puedan seguir avanzando en la vida. Entonces, hoy realmente estoy haciendo esto como, no sé si decirlo como una conscripción cívica, un apostolado, porque realmente tengo la convicción, creo en el presidente, creo en Guillermo Lasso, creo que Ecuador va por un buen camino y tenemos al presidente que nos merecemos para salir adelante como país y por eso lo apoyo a él hoy desde aquí y mañana pues ya veremos dónde él cree que lo puedo seguir ayudando. No me respondió, pero tampoco me dijo que no. Solamente lo dejo ahí para que tengamos esta entrevista en algunos meses, vemos qué pasa, porque ya el próximo año en teoría empiezan las candidaturas para las seccionales. Te quiero agradecer. Se nos fue volando el tiempo. Sí. Muchísimas gracias. Ojalá que no sea la última vez que podamos conversar sobre temas que de verdad son los que, yo digo, le interesan al ciudadano de pie, los que estamos todos los días, los que salimos, los que trabajamos y los que necesitamos muchas veces respuestas que a veces no se encuentran en los medios, sino que queremos tener esa cercanía. Así que muchísimas gracias, Pablo, por haber aceptado esa entrevista. Gracias a ti, a las órdenes. Cuenta siempre conmigo. Nos vemos el próximo domingo. 11 de la mañana en TC Televisión. Chao.